Preview. Pues gracias, Juan Omar. Esa información es interesantísima, ¿no? Que se lleven ese tipo de materiales y pues la recuperación es uno de los aspectos complicados. La recuperación va a ser complicada, pero también yo creo después de esta alerta que se está dando por el robo de las piezas históricas, tampoco va a ser tan fácil que las comercialicen. No sabemos si realmente los ladrones sabían lo que estaban robando o simplemente les parecía que estaban robando pues una moneda, ¿no? Una moneda común y corriente. Difícil que la puedan comercializar así, al menos que pues la fundan y la quieran rematar como oro sin importar el valor histórico. No sabemos qué tipo de ladrones son, pero sí es poco común este tipo de robos y por eso el INAH pone esta alerta y también pues da a conocer el hecho que sucedió en Puebla. Gracias, Juan Omar. Y pues para contarnos de este asunto que sigue vigente, que sigue tensando las relaciones diplomáticas entre México, Bolivia y ahora España, pero sobre el aspecto de México y lo que está reportando la embajada de nuestro país en La Paz, está nuestra colega de Radio Centro, Yadira González, con información sobre este asunto. ¿Cómo estás, Yadira? Te saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcos. Bueno, así es, y es que hoy se cumplen ya 8 días de tensiones entre México y Bolivia, y bueno, pues el fin de semana la embajada de nuestro país allá en La Paz reportó que continuaba la vigilancia de los inmuebles diplomáticos y que se hacía ahora a través de sobrevuelos de drones en la residencia oficial. Estos hechos fueron documentados por la embajada mexicana a través de un video y 4 fotografías en los que, bueno, pues se exhibe a un dron justamente sobrevolando la residencia para verificar la actividad que existe dentro de ella. Y es que hay que subrayar que al momento 9 personas del depuesto gobierno de Evo Morales pues continúan asiladas en las instalaciones diplomáticas de nuestro país allá en La Paz. 4 de ellas que tienen orden de aprehensión por parte de las autoridades actuales de Bolivia. Y bueno, pues además se documentó también que continuaba esta vigilancia no solamente desde tierra, sino también desde cerros aledaños a pues las instalaciones de la residencia oficial de México en Bolivia. Se mostró incluso fotografías de 2 personas tomando imágenes de la residencia de nuestro país a través de su celular. Y bueno, pues la Cancillería ha denunciado desde el lunes pasado que existía una vigilancia excesiva de los locales diplomáticos mexicanos en La Paz. Hasta el momento, bueno, pues la Cancillería no ha dado respuesta, por ejemplo, a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longarik, quien dijo que su país no era una colonia mexicana y bueno, pues incluso pidió al presidente de la República no inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia. Se ha dedicado, bueno, pues ya las últimas horas a documentar esta vigilancia que se mantiene de las sedes diplomáticas de nuestro país en La Paz. Y es el reporte que les tengo. Pues muchas gracias, Yadira Rodríguez. Disculpa que te cambié el apellido y sigamos en contacto. Por supuesto que sí, estamos pendientes. Muy buenos días. Estas declaraciones de Karen Longarik, de las que nos hablaba nuestra colega de Radio Centro, Yadira Rodríguez, pues son muy relevantes. Ha estado dando entrevistas, ha estado hablando con medios internacionales, uno de ellos El País. El diario El País tiene una entrevista con ella publicada el sábado 28 de diciembre, en donde dice que Bolivia carga contra España. Este incidente que se dio el viernes por la mañana y que empezó a circular la información el viernes en la tarde. El diario español habla de que Karen Longarik, pues, y la Cancillería que ella representa de Bolivia, del gobierno de facto, acusó a España de cometer atropellos contra su soberanía después de un confuso incidente que implicó a diplomáticos españoles en las puertas de la embajada mexicana, donde se encuentran asilados miembros del gobierno depuesto de Evo Morales. Recordemos que Evo Morales se encuentra exiliado, se encuentra como presidente en el exilio en Argentina. Él había llegado a México el 12 de noviembre, después de haber sido, básicamente, pues, ¿cómo podemos llamar? Víctima de un golpe de Estado el 10 de noviembre. Juan Omar, como sabes, ese asunto ha sido
el tema que ha tensado las relaciones, y la encargada de negocios el viernes del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Cristina Borreguero, y el cónsul Álvaro Fernández visitaron a la embajadora mexicana Teresa Mercado, pero frente a la puerta del complejo residencial es donde se dieron momentos de tensión de los agentes bolivianos con los policías españoles que los acompañaban. Horas después, el Ministerio Español de Exteriores anunció la apertura de una investigación interna. Pero lo interesante de este tema y de lo que ha hecho Bolivia después de el incidente son pues las manifestaciones que la misma canciller Karen Longaric, la canciller del gobierno de facto, dice que pues hay un abuso de privilegios de parte del gobierno y de los representantes españoles en La Paz. Dice, hoy viernes, eso dijo el viernes, personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por encapuchados, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz. La policía boliviana, cumpliendo con su misión de proteger la residencia de la embajadora, frenó el ingreso de los vehículos a las instalaciones, toda vez que la presencia de los encapuchados representaba una potencial amenaza. Entonces, estas declaraciones, más otras que hizo en una rueda de prensa que fue televisada y que además ha sido seguida por otras declaraciones que dice que Bolivia pues no es una colonia de México y que pide que los funcionarios mexicanos y ahora españoles respeten el tema de la inmunidad y que no abusen de esos privilegios. El gobierno mexicano tiene una versión totalmente distinta. También España ha dicho que investigará lo que sucedió. Y bueno, de parte de nuestra pues de nuestra representación tanto diplomática y como la Cámara de Diputados han manifestado sus puntos de vista acerca de estos incidentes del viernes y que pues surgen después de una semana de tensiones en las que la Cancillería ha denunciado un hostigamiento. Para contarnos de este tema, de la respuesta de la Cámara de Diputados sobre los aspectos que han tensado las relaciones entre México y Bolivia, está nuestro colega de Grupo Radio Centro, Antonio Guzmán, para contarnos. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio Guzmán, él nos tiene información sobre lo que dijo la Cámara de Diputados, en la que expresó preocupación por el permanente asedio y hostigamiento militar y policíaco por parte de las autoridades de facto de Bolivia. La Cámara de Diputados, y que es presidida primero por Laura Rojas, pero la coordinación de Morena también se manifestó sobre ese tema. Y para contarnos en particular del tema de la Cámara de Diputados está Antonio Guzmán. Antonio, ¿cómo estás? Bien, Marcos, buenos días Juan Omar, y muy buenos días al auditorio, buen inicio de semana. Hay que señalar que este comunicado efectivamente fue emitido durante el fin de semana y la mayoría de Morena, que con su solo voto hubiese aprobado el punto de acuerdo respectivo en el supuesto de que se estuvieran dando sesiones del Pleno de la Cámara, pues sí, a nombre de la Cámara de Diputados de nuestro país, la mayoría de Morena manifestó esa máxima preocupación, pero no solo eso, también apoyó cabalmente la decisión del gobierno de México de denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a Bolivia, denunciarla por el permanente hostigamiento de las fuerzas de seguridad en los inmuebles diplomáticos que ocupa nuestro país allá en ese país sudamericano. El comunicado emitido por el Grupo de Morena destaca que justo esa bancada mayoritaria en la Cámara Baja respalda por completo la postura del gobierno mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que está al frente Marcelo Ebrard Casobón. Esta postura exige al Estado plurinacional de Bolivia cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento. Tú ya narrabas todo lo que ocurrió particularmente durante el viernes, un suceso que incluso ya metió en este conflicto a España y que por ello, pues ya la Cámara de Diputados, luego de que ya el Senado lo había hecho, pues me emitió esta postura, recalcando que hay una acción de asedio y de hostigamiento a la Embajada y a la Residencia de México en Bolivia, y fue por ello que además de expresar esa máxima preocupación,
por esos sucesos, por esa forma de actuar del Estado boliviano a través de su presidencia de facto, así ya calificada, y que desde luego en el lenguaje diplomático es sumamente fuerte, que ya el gobierno mexicano marque ese señalamiento al gobierno que se tiene al frente de Bolivia, autoridades de facto, pues anuncia además esa denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para que actúe en contra de estas acciones de Bolivia. Pues Marcos, Palomar, es lo que dio a conocer la mayoría de Morena y que es a nombre de la Cámara de Diputados. Antonio, muy buenos días. Entonces estamos hablando de un posicionamiento de Morena como tal y no están de la fracción parlamentaria de Morena, pero no de un posicionamiento de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Efectivamente, sí, en ningún momento de este comunicado se menciona a Laura Rojas, que es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a ningún integrante de este órgano de gobierno, pero por eso te aclaré al principio que dado que Morena es la mayoría y estas posturas se aprueban por mayoría simple, se arroja seguramente esa acción para haberla hecho el pronunciamiento a nombre de la Cámara Baja, y seguramente las demás bancadas han de coincidir, pero a ver si no esto genera un conflicto interno, porque van a decir que hay que respetar las formas. Pues sí, Antonio, gracias por esa aclaración. Aquí teníamos un apunte que decía que la Cámara de Diputados, pero es bueno distinguir ese comunicado del 28 de diciembre, que aquí tenemos asedio y hostigamiento en la Embajada y Residencia de México. Te agradezco mucho que nos informes sobre el tema y sigamos en contacto, si te parece. Desde luego, a la orden. Gracias, y pues ahora les tenemos un resumen de lo más importante de la semana. Ailín González, Juan Marcial nos lo presentan. Lo mejor de Aristegui Noticias. 6 funcionarios españoles involucrados en un incidente diplomático en la Embajada de México en La Paz abandonan Bolivia este domingo, de acuerdo con la agencia informativa AP. El Ministerio de Gobierno del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, pidió el sábado la salida de los españoles. Ese día, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo negó que la visita de la encargada de negocios de España a la Embajada de México en La Paz fuera con el objetivo de facilitar la salida de personas que se encuentran asiladas en esa sede diplomática, en referencia a los funcionarios del presidente en el exilio, Evo Morales. El coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirma que los indicadores de la economía, como el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés, están mejor que hace un año. A través de Twitter, el senador de Morena indicó que ante ese escenario, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está listo para dar al país crecimiento.